2026 será un año decisivo para Colombia. Las elecciones determinarán el rumbo del país por 4 años. En medio de la polarización y la desinformación, usted podrá analizar el contexto político directamente con quienes comprenden hacia dónde va el país. En el programa de inmersión en Colombia de La Silla Vacía. Un programa de análisis del país con ministros, expertos y líderes de diferentes sectores. Son 10 encuentros presenciales en Bogotá para líderes de organizaciones que necesitan entender hacia dónde va el país y tomar decisiones más informadas. Son solo 40 cupos y tenemos precio especial de inscripción antes del 20 de diciembre. Toda la información en lasillavacía.com. Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de una receta casi imposible: publicar una encuesta electoral en Colombia. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es viernes 21 de noviembre. Llevamos un par de semanas en Colombia sin la veda de las encuestas que impuso una ley que pasó con apoyo de todo el Congreso el semestre pasado. Y aún así, solo se han publicado 2 encuestas electorales. Ambas tienen resultados que cuentan cosas, pero hay una sensación de que no está mostrando el panorama completo. Y es que esa idea de que seguimos como a ciegas en la campaña tiene que ver con que la ley que regula la generación de encuestas sigue sin ser reglamentada. Y hay cosas que todavía no sabemos, como si se puede o no se puede preguntar por algunos o por los más de 100 candidatos a la presidencia que todavía tenemos. Hoy hablamos de los factores que están afectando la calidad de la información electoral. Pablo Manrique revisa los datos estadísticos y económicos para La Silla. Gracias por volver por acá. No, muchas gracias por invitarme. Más allá de los resultados específicos que hemos visto en las encuestas, ¿qué lecturas haces de las 2 mediciones que han salido? Una del Centro Nacional de Consultoría y otra de Cifras y Conceptos. Bueno, pues la lectura principal es que a pesar de que ya se acabó la veda, esta ley de encuestas que se aprobó este año sigue afectando cosas del debate público. Está afectando la forma en la que consumimos encuestas y en la forma en la que accedemos a esa información. Mi lectura principal es que a partir de ahora la información va a ser muy pobre comparada con los otros años. Y la ley es en gran parte la culpable de esta situación. ¿Qué cosas son culpa entonces de la ley de la forma en que cambiaron las encuestas? La primera es que en muchos casos no sabemos mucho de quién realmente va ganando. Wow. Por ejemplo, la encuesta de Cifras y Conceptos, que es la primera que salió después de la veda, agrupó por lotes a los candidatos. Según me dijo César Caballero, el director de la encuestadora, la razón de eso es que si no agrupaban, no le daba el margen de error que pide esa ley. Que es el 3%, y por eso vimos en esta encuesta que había grupos de candidatos por el porcentaje de intención de voto que supuestamente tenían. Entonces había un lote de candidatos en menos del 2%, entre el 2 y el 4%, entre el 5 y el 8% y entre el 9 y el 13%. Sí, el problema es que entre esos lotes uno no sabe quién va mejor en cada lote, porque es que entre el 9 y el 13% hay una diferencia enorme. Claro. Y la razón de esa diferencia es esa. La ley pide un margen, y me decía Caballero, y también Víctor Muñoz de Guarumo, es que para no hacer esto de los lotes tocaría encuestar a 8,000 personas. ¿Y por qué tanta gente? Bueno, no me voy a meter en los temas estadísticos, pero el margen de error, que es lo que pide la ley, disminuye si tienes más datos. Y en estadísticas de encuestas, el margen de error usual es hasta el 5%, pero esta ley elige un mínimo de 3%. Y solo como ejemplo, Atlas Intel, una de las encuestadoras más grandes del mundo, hizo encuestas de 3,000 personas para las elecciones de Estados Unidos, que es un país con 6 veces más población que Colombia. Pero entonces, ¿por qué la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, que entre otras fue financiada por una empresa cercana a la campaña de Miguel Uribe Londoño, que también salió esta semana, pues no hizo lo de los lotes? Bueno, por otro problema, y es que la ley es muy ambigua. Ya te había hablado del tema del margen de error exigido, que era 3%, pero ahí hay un gris. Y es que toda encuesta tiene 2 márgenes de error. El de la encuesta completa, que se llama el de experimento, y el de cada respuesta. Según Caballero, el de Cifras y Conceptos, la ley pide ese margen de error por respuesta. Pero según el Centro Nacional de Consultoría, su lectura es que la ley pide un margen de error por la encuesta completa y no por respuesta.
Ambigüedades como esta en la ley hay muchas. Otra es que exige preguntar en las encuestas por todos los candidatos con notoriedad pública. ¿Y una cómo va a saber qué es notoriedad pública entre 91 candidatos que están por firmas y otros 20 que van por coaliciones o por partidos? Por ahora nadie sabe. Cada encuestador lo está definiendo como quiere. Por ejemplo, Caballero encuestó 31 y el Centro Nacional de Consultoría 13. Pero, por ejemplo, la gente de Guarumo nos dijo que según la interpretación de ellos de la ley, tocaría tener mínimo a todos los que están recogiendo firmas. O sea, preguntar por mínimo 91 personas. Wow. Y para tener el margen de error exigido por la ley, con 91 opciones, tendrían que tener otra vez 8.000 o más personas encuestadas. La única empresa que tiene esa capacidad en Colombia es el DANE. Claro. La solución de los problemas de arriba, de este y de muchos otros, es que el Consejo Nacional Electoral aclare qué va a pedir la ley. Cosa que asumo no ha hecho. En efecto. Según la ley, para el 25 de septiembre, o sea, hace casi 2 meses, el Consejo Nacional Electoral tenía que sacar una resolución reglamentando la ley. No la han sacado. Una fuente dentro de ese tribunal nos dijo que ya la reglamentación está lista. Fue votada, pero no la han promulgado. Es decir, la misma vaina. Esa resolución nos daría muchas claridades, como qué es una persona notoria, cómo es eso del margen de error, y otra que es qué significa realizar encuestas. ¿Por qué? Porque así suene raro, es algo que ya tienen un proceso en el Consejo Nacional Electoral contra Caballero, el de cifras y conceptos. ¿Por qué? Porque la ley dice que no se pueden realizar encuestas antes de la veda. Y Caballero encuestó gente durante la veda y publicó después. Entonces la duda es cuándo se realiza la encuesta, cuándo se pregunta o cuándo se publica. Pablo, ¿cuál es el riesgo de no tener reglamentación para la ley de encuestas que igual, como nos estás contando, es bastante complicada? Sí, hay muchos riesgos para las encuestadoras. Víctor Muñoz, el de Guarumo, nos dijo que por esos riesgos ellos no van a sacar encuestas hasta que salgan las resoluciones. Ella es un impacto. Pero hay impactos que ya vimos en la veda. La proliferación de encuestas falsas o sondeos virtuales que intentaron manipular la opinión pública. Pero el impacto inmediato, el más grande de la ley, en realidad, que ya lo estamos viendo, es que nos parte la calidad de las encuestas entre las que son públicas y las que piden privados. O sea, para las campañas políticas y otros grupos interesados en saber cómo realmente va el panorama, no aplican las restricciones de la ley. ¿Y qué pueden saber estos sondeos privados que no podemos saber nosotros? Bueno, primero, cualquier desagregación de los resultados. Por el margen de error es imposible tener desagregación en encuestas públicas, pero en las privadas sí se puede. Un privado puede saber, por ejemplo, en qué ciudades votan Abelardo de las Priella, o si Iván Cepeda tiene mejor recibimiento en mujeres que en hombres, o si Sergio Fajardo lo conocen en municipios de la Altillanura, lo que sea. Entonces, como las campañas sí tienen acceso a esa información, tienen una ventaja comparativa gigante que no tienen otras campañas con menos recursos y tampoco nosotros los medios o la opinión pública. Y con esa información, que la ley hace imposible de publicar por el margen de error, se están tomando decisiones de campaña. ¿De aquí en adelante qué se puede hacer, Pablo? Bueno, una de las dos cosas que se puede hacer es que el comité estadístico que nombró antier el Consejo Electoral interprete la ley de una forma más laxa para ayudar a los estadísticos, o por lo menos más clara. Y la otra es que la Corte Constitucional tumbe la ley. Ya ahorita hay 3 demandas, una ya está en discusión, ya la Corte pidió evidencia a las empresas encuestadoras para llevar el proceso, pero este gremio, aunque le tiene fe a la demanda, no le tiene fe a que salga a tiempo. La decisión temen que salga después de elecciones y ya, pues ahí sería demasiado tarde. Pablo, muchas gracias por tus luces y por pasar por acá. No, muchas gracias a ti. Y arranca el día con estas movidas electorales. La coalición ALMA, que conforman unos 40 movimientos y partidos, se está desmoronando. Se salió de ella Mauricio Liscano, un exministro que va por firmas, y ya se habían salido otros líderes políticos. El partido Oxígeno de la excandidata Ingrid Betancourt va a ir con lista cerrada al Senado y la encabeza Sofía Gaviria. Ella es exsenadora y hermana de Aníbal Gaviria, otro candidato por firmas. Sofía dijo ayer que apoyaba a su hermano a la presidencia y no al candidato de Oxígeno, que es Juan Carlos Pinzón.
Y los verdes hicieron una encuesta interna para tener insumos sobre quién podría ser la cabeza de lista al Senado. El ganador fue J.P. Hernández, pero en la puja siguen otros 3 congresistas. Toda la movida de poder ya está al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tovar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos el lunes. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.